Si hay algo que me fascina es la novela histórica, y si se trata de Roma, encantada, y si se trata de Julio César, mucho mejor. Este libro se llama La sombra de Julio César, primera entrega de la saga Dictator. Su autor es el historiador italiano y muy reconocido Andrea Frediani. Hay que decir que esta saga es del año 2010, pero su edición en español recién se publicó el 2 de marzo de este año 2022 y cuenta con 448 páginas. ¿De qué va? Empieza mostrándonos a un niño patricio de 12 años de nombre Cayo Julio César que vivía en la Suburra y que un día llegaron las legiones romanas a ese lugar. Pero solo podía ver a centuriones con la cresta traversa dirigiendo las legiones, hasta que lo vio, al enemigo de su familia, el cónsul Sila. Era una imagen imponente, un comandante a caballo con el amplio paludamentum, la cresta sobre el yelmo y la armadura anatómica dorada. Esa imagen impresionó a César y se dijo que algún día él se vería así. Julio César admiraba a Sila, pero no lo decía a viva voz porque fue su familia quien conspiró para derrocarlo del poder ilegalmente. Y Sila fue el vencedor en ese enfrentamiento y destruyó a la familia de Julio César, pero lo dejó vivir porque decía que era un alfeñique, un pobre muchachito que era incapaz de hacerle daño a nadie, sin imaginar siquiera que ese muchachito alfeñique algún día resultaría ser el amo y señor de Roma. Y en ese momento, cuando Sila irrumpe en ese lugar para recobrar el poder, terminando con sus enemigos, es cuando Julio César conoce a otro niño de su edad, de nombre Tito Labieno, que no era patricio, por supuesto, era un chico pobre de la Suburra, pero congeniaron muy bien y será una amistad que perdurará durante décadas. Después de ese episodio, ya nos muestra a un Julio César como un gran general romano, con una heroica carrera militar, muy ambicioso, admirado y envidiado por igual. Y a partir de ahí la novela nos cuenta sus campañas militares en Hispania y sobre todo en las Galias, teniendo que apaciguar a los pueblos germanos para que no colaboraran con los galos en su defensa contra Roma. También el libro tiene una subtrama muy apasionante que involucra al hijo de Tito Labieno, Quinto, a Ortwin, un germano que ahora estaba del lado de César, y a una joven germana de nombre Veleda, una noble. La obra está dividida en 22 capítulos contados por un narrador omnisciente que describe con precisión el carácter de sus protagonistas, que configuran todo este ambiente belicista y heroico de enfrentamientos y estrategias militares y también de bajas pasiones que encarnan ellos mismos. Asistimos a una historia archiconocida pero maravillosa. El 90% del relato se trata de las campañas militares del César, que llevó a cabo con Tito Labieno, su lugarteniente y amigo de confianza. De hecho, es ahí donde reside el peso de toda la novela, en las batallas y estrategias militares urdidas por el César. Julio César y Tito Labieno se entendían tan bien que juntos eran invencibles. Labieno lo admiraba muchísimo y parecía que le leía el pensamiento en cada paso que daba y no hubo batalla que perdieran. Por tanto, será una narración trepidante desde el comienzo hasta el final. Tiene un ritmo fantástico, no decae en ningún momento. Es una curiosidad constante para saber cómo diablos Julio César saldrá de cada batalla, de cada embrollo en el que se mete. El aspecto interesante de este libro es que nos muestra el genio de Julio César en todo su esplendor. Tenía un dominio del teatro de operaciones notable. Podemos observar cómo definía sus objetivos geopolíticos, cómo trazaba sus estrategias y luego cómo aterrizaba esos objetivos y los hacía realidad. El genio de Julio César era que a veces las cosas no salían como él las planeaba, pero tenía una capacidad enorme de improvisar sobre la marcha, de manejar muchísimas variables a la vez y darle la vuelta a esa situación para que todo saliera a su favor. Él manejaba la historia prácticamente. Julio César no era un hombre apresurado al tomar sus decisiones, al contrario, era muy calculador, estudiaba cada paso que daba y una vez con todas las variables dominadas, era un hombre de acción. No lo paraba nadie. Quería las cosas bien hechas y hechas ya. Fue uno de los generales romanos que peleaba hombro a hombro con sus legionarios porque sabía que eso influía en sus soldados positivamente y se ganaba su admiración y su respeto. Es una obra que me ha encantado porque Julio César es uno de mis personajes históricos favoritos. Se yergue inmenso en la historia universal, sobre todo en una de las transiciones políticas más importantes de la historia, cuando Roma pasó de ser república a ser imperio. Julio César era un hombre que elegía el camino más adecuado para favorecer a Roma. No era un hombre que guardaba las formas, ni era políticamente correcto, porque nunca fue un hombre como los demás.
y él creía que la legalidad no era suficiente para asegurar la prosperidad de un pueblo. Consideraba que era un instrumento de los débiles. Por lo tanto, vamos a ver el enfrentamiento entre César y quienes representaban esa legalidad que él despreciaba porque sabía que desde hacía mucho tiempo esa legalidad que defendían sus adversarios ya no significaba ninguna solución a los males que desde hacía tiempo aquejaban a la República y no eran capaces de asegurar ni el bienestar ni la paz en Roma. Y es ahí cuando César se da cuenta de que esa legalidad debía ser reformada por él o por cualquier otro que tuviera las agallas y la audacia suficientes para enfrentarse al orden establecido, vencer a sus representantes y cambiarlo. Y justamente esta novela nos habla sobre definiciones de vida, definiciones vitales. El final es muy triste porque el tomar decisiones e ir para un bando u otro siempre significa afrontar pérdidas tremendas y muy amargas, sobre todo cuando estar del lado de la República, o sea, de la legalidad, significa estar del lado de quienes siempre han horadado su bienestar y su paz. De manera que recomiendo su lectura porque Julio César es un personaje fascinante y la obra está narrada de una forma muy entretenida. Al final hay un dramatis personae por si se pierden con los personajes, pero yo ni lo necesité porque la narración es buenísima, es ágil, entretenida y la trama es muy interesante. Yo ya estoy esperando con ansias leer las siguientes entregas, así que nada, léanlo, disfrútenlo y hasta una nueva reseña. Chau.